Muy buenas noches, bienvenidos al programa Nos Cogió la Noche. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro director Nacho López está cumpliendo algunos compromisos propios del trabajo aquí en el canal. Bueno, estará con nosotros en otros programas la próxima semana, pero aquí estamos, como siempre, cumpliendo la cita con ustedes y les insistimos, quienes no han de pronto no se han enterado de alguna manera que cambiamos el horario del programa, pues sí, hemos tenido algunos cambios en la programación del canal Cosmovisión. En varios de los programas, algunos programas que iban en la semana van ahora al fin de semana. En la franja informativa, que es en la que estamos nosotros, Nos Cogió la Noche, el noticiero pues tuvo unos cambios, la franja de la noche. El noticiero ahora es a las 8 en punto, 8 p.m. Y Nos Cogió la Noche, que antes era a las 7:30, ahora es a las 8:30 de la noche, 8:30 a 9:30 de lunes a viernes. Seguimos invitándolos a todos ustedes a que nos envíen sus comentarios, propuestas, sugerencias, críticas y también elogios, si los merecemos, a nuestras redes sociales, en la página del canal Cosmovisión, www.cosmovisión.tv, en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, nos pueden buscar y pueden por allí interactuar con nosotros. Y queremos aprovechar este momento para decirle a todos nuestros televidentes que en esas redes sociales nos pueden enviar sus denuncias, sus fotos, videos de lo que ocurre en las calles de la ciudad. Ustedes pueden ser nuestros corresponsales tanto para el noticiero como para este programa, si así lo desean, y nos envían sus denuncias, videodenuncias, y nosotros estaremos analizándolas, y si es del caso, pues publicaremos ese material en nuestros programas de la franja informativa de la noche. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero referirme a algo que me parece que está haciendo carrera. Bueno, decíamos aquí con nuestros invitados que tal vez venía sucediendo hace mucho rato, pero no lo sabíamos porque la gente no tenía antes teléfonos celulares, no existían y no había redes sociales para publicar todo. Hace poco hizo carrera la frasecita esa de "usted no sabe quién soy yo". Hace rato viene con algunos personajes de la vida nacional, públicos, famosos. "Usted no sabe quién soy yo", para tratar de evadir algunas normas, para violar algunas normas y pasar por encima de las autoridades. Pues lo que ha sucedido en las últimas horas en Bogotá, pues es otra frase que se acuña para esto, y es "yo gano más que usted". Una joven que decía ser funcionaria del distrito, de la alcaldía de Bogotá, pues digamos que se coló en Transmilenio y un guarda bachiller de estos jóvenes de la policía la grabó, y uno de los argumentos para humillar a este muchacho es "yo gano más que usted". Entonces, usted no sabe quién soy yo gano más que usted. El problema no es la muchacha esta, que al final no es ni funcionaria ni nada, sino que trabaja en un programa de la alcaldía para jóvenes y que se gana, tengo entendido, menos que el guarda, pero ella dice que no. Entonces, esto no puede seguir pasando. Yo quiero presentar a mis invitados porque quiero dedicarme un momentico a hablar sobre ese tema, porque aquí lo estábamos debatiendo antes de comenzar. Doctor Carlos Andrés Pérez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Germán, muchas gracias por la invitación, siempre dispuesto a conversar de estos temas que pueden parecer muy mínimos, pero que hacen parte de la cultura ciudadana, y creo que la labor de los medios de comunicación es evidenciarlos para que ese fenómeno no siga creciendo. Y hablando de esto, nos vamos a ir metiendo al tema que nos ocupa esta noche, que es el pliego de cargos que se le acaba de abrir al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Doctor Iván Darío Botero, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Germán. Igual. Un saludo al doctor Carlos Andrés, y sí, coincido con el doctor Carlos Andrés y contigo, Germán, en que estas denuncias hay que exponerlas y darlas a conocer al público, porque no pueden seguir haciendo carrera pretendiendo marcar claros niveles de diferencia entre unas personas y otras. Usted decía, doctor Carlos Andrés, que esto ha pasado toda la vida, sino que no nos damos cuenta porque no había cómo publicarlo antes. Claro, yo creo que esto es un fenómeno, esa diferenciación de clases, de quién es más poderoso que el otro, quién tiene más influencias, quién por un cargo público cree que puede pasar por encima de la ley, como este último. Además que no era un cargo público, ella se presentó como funcionaria de la alcaldía de Bogotá y resultó que no era parte de un cierto. programa. Así es. Siempre ha pasado, pero lo que sucede hoy es que todos tenemos un aparato en la mano, un teléfono celular, y por más barato que sea el teléfono, hoy ya tiene una cámara. Y de muchos megapíxeles. Mucho mejor de esas que teníamos antes. Y hoy todos tenemos una red social gratis. Entonces, cualquier cosa que se grabe se puede subir a la red social y eso se vuelve en una tendencia, como ha ocurrido en estos casos. Que eso
es muy positivo a mi forma de ver, porque parte de la cultura ciudadana tiene que ver con mostrar qué es lo que no se tiene que hacer. Yo creo que nosotros aprendemos más por el ejemplo, y nosotros me refiero ciudadanos de ciudades en las que cada vez hay más convulsión, hay más movimiento. Más caos. Más caos. Y una situación como esta, como la que se plantea, o como la del usted no sabe quién soy yo, tiene que llevarnos a pensar si estamos actuando de la manera correcta. Y al final tener esa medio amenaza de que cualquiera tiene un celular y cualquiera puede grabar estas amenazas que están haciendo estos personajes, creo que frena un poquitico, me parece muy positivo. Y más, si los medios de comunicación como ustedes, Germán, lo están exponiendo al público, es decirle a la gente, un momentico, que por más importante que sea... Un momentico, que usted no sabe quiénes somos nosotros los medios. Sí, por más sobrino de presidente, por más funcionario de la alcaldía, pero en el caso de discusión, sí, que claro, los dos lo hayan sido, no tiene ningún derecho pues a pasar así por lo encima fue de nadie. Doctor Botero, no, la sociedad es la que tiene el problema. Digamos que hay esa muchacha de Bogotá es un ejemplo, el otro Gaviria es un ejemplo, pero es que digamos que hay un problema en la sociedad. Y se ha generalizado bastante. Infortunadamente, aquí se ha marcado, se ha pretendido marcar niveles diferenciales dentro de las clases sociales de acuerdo a determinadas posiciones, ya sean públicas o privadas. La red social, que es una red gratuita, y esa tecnología moderna que nos permite a la mayoría de los ciudadanos tener un celular, tener una cámara con video, pues hombre, establecer controles para que la gente precisamente asuma con más responsabilidad el comportamiento frente a las demás personas, porque es que no podemos seguir aceptando que hay gente de 1, 2 o 3 niveles y en esa medida los que están supuestamente más arriba pueden hacer lo que quieran frente a los que están, según ellos, más abajo y pisotearlos, atentando contra la dignidad del ser humano. La ley es para todos, independientemente de la plata que se ganen, señores, independientemente del cargo que tengan, si es conocido o no, si es famoso o no, si es abogado, analista, periodista, lo que sea. No solamente eso, Germán, es importante esa acotación que acabas de hacer. La ley no solamente es para todos, independientemente de quién sea el individuo, si es rico o es pobre o tiene una buena o mala posición, sino que un principio general de derecho que dice que la ley es para todo mundo, erga omnes, incluso para quien la elabora. Eso nos lleva, nos retrotrae un poquito en el tiempo al caso del senador Merlano. Los 35.000 votos. Él decía que 50, pero bueno. 50, que eran 35 al final. Pero ni los 35 ni los 50 le sirvieron porque con base en ese principio que acabamos de anotar, se le aplicó la ley y está por fuera. Ahí lo triste y lo lamentable es lo que le viene pasando a los policías, que por haber actuado conforme a derecho y dentro de lo que tenían que hacer, los están, según sus propias palabras, haciendo matoneo, lo que los ha obligado incluso. Creo que ayer o hoy se está presentando ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra el director de la Policía Nacional para tratar de impedir estos desafueros. No es justo. Además, bueno, lo vamos a hablar ahora después de la pausa más en profundidad cuando venga nuestro otro invitado que tenemos para el tema que nos ocupa esta noche, que acaba de llegar, y vamos a hacer una pausa para que él pueda ingresar, pero vamos a hablar de eso, de la falta de respeto, de la pérdida de respeto, doctor Botero y doctor Carlos Andrés, de la ciudadanía frente a las autoridades, a la policía, por ejemplo. Lo hemos visto cada rato, se enfrentan a la policía de cualquier manera para impedir operativos y ya la gente no respeta que haya un uniforme. Bueno, de pronto alguna gente ya le pierde confianza en la policía, pero el respeto grave. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos para hablar del tema de Sergio Fajardo, pliego de cargos que le formula la Procuraduría por un tema de un título minero. Hacemos la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar hoy sobre por qué se está investigando al gobernador Sergio Fajardo. Digamos que sabemos por qué, pero la pregunta ¿por qué? Es qué hay detrás de todo esto, si están pasando las cosas como deben pasar, si es normal, porque también hay suspicacias de intereses políticos, de querer sacarlo del camino, porque sería un candidato presidencial, en fin, muchas cosas se tejen, se hila delgadito aquí, se sacan muchas hipótesis, pero el hecho es que se abrió pliego de cargos en contra del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por un tema, digamos que ya se venía investigando hace algún tiempo,
pero es una entrega de un título minero al esposo, al señor Manuel Antonio Mesa López, que es esposo de Beatriz White, que en el momento de este asunto era la secretaria de Participación Ciudadana del gobernador Fajardo, una funcionaria muy cercana a él, de toda su confianza, y lo que ha pasado ahora es que se le otorgó el título minero a este señor Manuel Antonio Mesa López, pero había un conflicto allí porque era, ya decíamos, esposo de una funcionaria. Explicaciones van y vienen, explicaciones van por parte del gobernador, por parte de la señora Beatriz White, que acaba de enviar un comunicado diciendo que la culpa es de ella, que todo fue por cuenta de ella. Y bueno, yo quiero que veamos primero al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, explicando qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando con esto del título. Veamos, por favor. Desde diciembre del 2012, donde se abre formalmente una investigación desde la Procuraduría por el título minero que yo firmé. Título minero que es, le concedemos, que yo firmo a la persona Manuel Antonio Mesa López, que es el esposo de Beatriz White, que en el momento en que yo otorgué ese título era secretaria departamental. Entonces la discusión es, ¿por qué firma usted ese título minero? ¿Qué hago yo para llegar a firmar un título? ¿Y cuál es el procedimiento? Yo leo el título, leo la información que yo tengo enfrente, la observo, todos ustedes la pueden ver. De hecho, nosotros pusimos en la página de la Gobernación de Antioquia, todas las personas que quieran pueden leer el título exactamente que yo firmé. Ahí están las firmas, los nombres y todos los tipos de cosas. Llego al espacio donde me corresponde a mí firmar y ustedes pueden ver allí que hay 7 firmas de 7 abogados por el proceso que se ha surtido acá dentro de la Gobernación de Antioquia, que llega al punto de mi escritorio y me dice firme. Y está, repito, validado por 7 personas que pasan dentro del contexto nuestro. Y ustedes conocen muy bien que la primera acción que yo hice cuando llegué a la Gobernación de Antioquia fue el decreto, que es muchos ojos, pocas manos, de qué manera vamos a enfrentar el proceso de contratación y cuáles son las medidas extraordinarias que nosotros tomamos para hacerlo, para evitar en la medida de lo posible cualquier evento de corrupción que se pueda suscitar en la adjudicación de un contrato. Olvido imperdonable. Yo hablándoles a ustedes antes de la pausa, que estábamos esperando al concejal Jefferson Miranda, y él ya entra al programa, se sienta y no lo saludé. Bienvenido, concejal, gracias por acompañarnos. Hermano, muchas gracias a usted y pues a Carlos Andrés, al doctor, por estar aquí, pues a ustedes por la invitación. Esperemos pues que las personas que nos están viendo esta noche les quede claro los argumentos que tenemos nosotros para plantear la defensa de Sergio Fajardo. La defensa de Sergio Fajardo, que él comenzó de inmediato a salir a los medios de comunicación a tratar de explicar qué era lo que estaba pasando, y decíamos, Beatriz White envió una carta diciendo qué fue lo que pasó, una carta extensa a los medios de comunicación explicando que ella asume toda la responsabilidad, que nunca le dijo al gobernador Fajardo qué era lo que estaba pasando, pero ahí surgen algunas inquietudes que las vamos a ir tratando de analizar durante todo el programa. Comenzamos, doctor Botero, ¿con qué es eso de un pliego de cargos? Cuando a uno le formulan un pliego de cargos a un funcionario, ¿qué significa esto? Pues en materia disciplinaria eso implica que se le hace una serie de imputaciones al funcionario por haber transgredido ciertas normas de comportamiento que se establecen previamente en la ley de, digamos, en este caso de contratación administrativa y violación al Estatuto Único Disciplinario. Entonces, se le hace el pliego de cargos para que explique este personaje, frente a ese pliego, que es una especie de imputación, asimilando un poquito a el hecho de materia penal, una serie de imputación por un comportamiento que va en contravía de la ley, explique, se fundamente, aporte pruebas y demuestre de que actuó conforme a derecho. Caso contrario, pues se vería abocado a una sanción disciplinaria de acuerdo al tipo de falta como se estructure, la gravedad. Falta gravísima, falta leve o el dolo. Ese en esencia es el pliego de cargos, y eso es lo que le está pasando en el caso concreto al gobernador Sergio Fajardo, al haber firmado un título minero en contravía de las prohibiciones expresas
que se establecen para que un funcionario de este rango firme un contrato con una funcionaria pública que tiene al interior de la administración compromisos en este caso con su cónyuge, a quien se le adjudicó un título minero para explotar una mina. Yacimiento de arena y gravas en Santa Rosa de Ojos. Por 30 años. 30 años. Por 30 años. Entonces, en síntesis, ese es el pliego de cargos. Más adelante vamos a ver si tenía o no tenía la razón, porque de todas maneras tenemos que partir, en este momento tenemos que partir porque se inicia un pliego de cargos, es el inicio del proceso disciplinario, y entonces él goza de una presunción de inocencia, claro, un debido proceso, y entonces hoy, en este momento, en este programa, tenemos que ser muy prudentes para no condenar a nadie tampoco. Porque no nos queda, pues, hacerlo. Mono, de acuerdo con... Pero, doctor Botero, usted me dice que se inicia el proceso. Antes de esto, ¿qué había? Antes de esta instancia del pliego de cargos, ¿qué otra etapa había? ¿O aquí comienza de cero todo? Porque ya habíamos oído de este tema antes. Es que se ha sabido a través de los medios de comunicación que este propósito que se perseguía por parte de la familia Mesa Guay era solicitar permisos, trámites para explotar esa mina que tenían en unas tierras de su propiedad, ¿cierto? Un acto lechero. Un acto lechero, exacto. Viene desde administraciones anteriores, y entonces el pretexto que ahora se expone, se esboza, es que se cumplieron con los requisitos de investigación, se consultaron abogados que, según el señor gobernador, 7 abogados que avalaron la investigación previa para que el señor gobernador firmara este título minero. No obstante, hay que aclarar que el señor gobernador en el día de ayer, para mí de una manera grave, sostuvo, comillas, yo no sabía que estaba firmando ese título. Eso es grave porque él tenía por qué saberlo. Tiene asesores que se lo tienen que indicar, y la misma secretaria de despacho, trabajando a sus órdenes, directamente interesada en la consecución y aprobación de ese título minero, se lo tenía que haber informado. Muy bien. Doctor Carlos Andrés Pérez, cuando yo lo llamé a usted a invitarlo al programa, usted me decía, ahí no va a pasar nada. Eso se habla en la investigación y toda la cosa, pero posiblemente no pase nada porque al final de pronto no va a haber tantos méritos. ¿Por qué usted me decía eso? Germán, yo creo que el gobernador ha sido muy claro en su defensa. El gobernador ha dicho, esto es un proceso al que tiene derecho un ciudadano y el proceso se inició en administraciones anteriores. Lo único que quedó pendiente para la gobernación de Sergio Fajardo es la firma, que al final él, mire el video que acabamos de ver donde decía yo firmé, y lo que nos acaba de decir el doctor Botero, dice yo no sabía que estaba firmando. Si el gobernador demuestra que fue engañado, porque uno empieza a inferir cosas y de eso se trata una defensa, empezar a juntar piezas de rompecabezas, demuestra que fue engañado. La señora Beatriz White, en el comunicado de prensa que sacó el día de ayer, la carta a la opinión pública, dice que la culpa es solo de ella, que ella no le contó al gobernador. Corrobora lo que él dice. Corrobora lo que dice el gobernador, y eso podría ser una carta muy importante para la defensa de Sergio Fajardo. Y esta es una de las aristas que tiene este problema, la parte legal. Esto dicen los expertos en tiempos, en este tipo de investigaciones, que podría estar resolviéndose más o menos en primera instancia para finales de este año, es decir, cuando Sergio Fajardo esté terminando su periodo como gobernador de Antioquia. Eso no implica que no pueda tener una sentencia en contra de él. No dice, listo, ya no es gobernador, si lo destituyen, ¿qué si ya no es gobernador? Lo podrían llegar a inhabilitar. ¿Qué es peor? Y pasar a la segunda arista que tiene este problema, que es el aspecto político. Sergio Fajardo, a nadie le cabe duda que va a ser candidato a la presidencia de la República en el año 2018, y una investigación con resultado negativo, con una inhabilidad para ejercer cargos públicos, sería muy peligrosa para su futuro electoral. Pero también conversábamos ayer por teléfono, Germán, el temor que puede haber en algunos sectores de que el procurador esté haciendo un juego político para sacar uno de sus competidores fuertes en el año 2018. Se dice también que Alejandro Ordóñez va a ser candidato presidencial o quiere ser candidato presidencial. Y yo le decía y ratifico,
yo no creo que Alejandro Ordóñez esté en ese juego. Si Alejandro Ordóñez quisiera sacar del juego político a Sergio Fajardo, hubiera sostenido la inhabilidad de su secretario de Obras Públicas, Mauricio Valencia. Recuerde que era una inhabilidad por 11 años y en una segunda revisión se la bajaron a suspensión por 8 meses y eso con el amparo del señor procurador. O sea, el procurador hubiera podido meter mano ahí para mantener esa inhabilidad. Pero, Hubiera sido un golpe fuerte ahí para el gobernador Fajardo y luego una destitución o una inhabilidad con este tema. Bueno, sí, porque yo quería acotar esto. Una cosa es un funcionario y otra cosa es la figura de Fajardo como tal. Bueno, viene esto ahora, este proceso, y eso va directamente contra él, si se llega a destituir o a inhabilitar. Por eso era que decíamos, una cosa es lo que pasó allá, de pronto el candidato no va a ser Mauricio Valencia ni nosotros funcionarios de esa secretaría, el candidato va a ser Fajardo. Pero a nivel político hubiera sido un golpe fuerte destituirle a un funcionario cercano y después inhabilitar al gobernador. Es decir, es como un boxeador que le pega un derechazo al contrincante y luego lo remata. Y luego lo remata con el otro y el tipo queda en la lona. Con esa destitución de 11 años de Mauricio Valencia, esa inhabilidad de 11 años y luego una posible destitución de Sergio Fajardo de inhabilidad, hubiera quedado en la lona. Lo digo en el entendido de lo que se está rumorando de que Alejandro Ordóñez está utilizando esto como una plataforma política para sacar uno de sus contendores y me ratifico en que yo personalmente hoy no veo que Ordóñez esté haciendo ese juego político. Doctor Jefferson Miranda, usted desde el Partido Verde, cercanos por supuesto al gobernador Fajardo, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué es lo que creen ustedes que está pasando aquí? Pues Germán, digamos que en lo que nos corresponde a nosotros desde lo político y ya pues estudiando todo este proceso, uno lo que ve es primero, el gobernador Sergio Fajardo sale, da la cara y ha dado la cara 110 veces, con 110 investigaciones que ha tenido. Todos esos procesos, digamos que ha hecho la tarea de ir a los entes que tiene que ir a demostrar su inocencia. Este es uno de esos casos, por supuesto, mucho más resonado porque nosotros ya tenemos antecedentes en nuestro movimiento político, Compromiso Ciudadano, la inhabilidad de Alonso Salazar. Digamos que el Consejo de Estado, al entregarle sus derechos políticos, digamos que hizo justicia en nuestro concepto, pero por supuesto siempre hay un temor y siempre llama la atención, además pues de los antecedentes y el futuro político que tiene Sergio Fajardo, que es nuestra figura política más importante en el país y que los que estamos en esta carrera y trabajando en este movimiento queremos que sea candidato a la presidencia, por supuesto. Él no se va a referir a ello y pues como lo dijo el día de ayer en sus declaraciones, él confía y en los 15 años que lleva haciendo política con nosotros ha dicho, yo espero que cada una de las actuaciones de los entes de justicia y los entes de control no estén politizadas y respeta absolutamente esos entes y da la cara ante ellos y hace el proceso como lo tiene que hacer cualquier funcionario público. En ese sentido, cuando uno lee, pues digamos, esta carta, yo en mi concepto, Beatriz Guay cuando renuncia también hace un ejercicio similar que conocimos algunos al interior del movimiento político Compromiso Ciudadano. Lo que ella siempre ha dicho es, yo nunca le dije al gobernador, primero, segundo, es una responsabilidad que tiene que asumir la familia de la doctora Beatriz Guay, especialmente el doctor Manuel Antonio Mesa, que es, digamos, a quien se entrega el título minero, no es a Beatriz Guay, es al esposo de la doctora Beatriz Guay. Por supuesto, hay una, digamos, rareza en todo el proceso, pero cuando uno se da cuenta que desde 1999 inicia el proceso para poder lograr acceder a este título minero, que es cuando identifican en esa tierra de propiedad de esa familia la posibilidad de explotar, ellos, digamos, inician su trámite en cada una de las instancias. Hay que recordar que en Antioquia, digamos, es donde el gobierno departamental tiene la responsabilidad de entregar estos títulos, en algunas partes del país lo hace directamente el ministerio. Y pues en este ejercicio, cuando Fajardo no solamente dice, es que a mí 7 abogados habían revisado esto, uno mira la firma de Sergio Fajardo en este documento y lo que se encuentra son las firmas de 7 abogados previos, especializados en este asunto, que cada uno firma diciendo este título minero se encuentra bien. Ahora, ¿cuál es el tema político hoy? Es
uno le cree a Sergio Fajardo. Y en ese sentido, la Procuraduría le dice a Sergio Fajardo, nosotros le creemos. Por las indagaciones previas que había hecho, seguramente por la conversación con la doctora Beatriz Guay, a quien conozco y reconozco que fue una excelente funcionaria de cada uno de los gobiernos en los que nosotros hemos estado en esta ciudad, en este departamento, la Procuraduría le dice a Sergio Fajardo, nosotros le creemos, pero hay que iniciar todo el proceso. Y yo creo que lo que hay que revisar es dónde hubo la falla de control de uno de esos 7 abogados que no verificó las posibles inhabilidades que podía acceder este señor y la persona que firmaba este artículo. Doctor Pérez. El gobernador lo dijo claramente, son 7 personas que revisaron ese documento y usted acaba de mostrar el título por el cual el concedente es el gobernador de Antioquia. El dirigente elegido por votación popular, en este caso Sergio Fajardo, es el responsable sobre esas 7 personas, salvo que ese dirigente haya sido engañado por alguna de esas 7 personas o por esas 7 personas. Quienes deberían haber probado que el gobernador no podría haber firmado ese título no era el gobernador en última instancia, sino los 7. Yo creo que tienen que rodar cabezas sin ninguna duda si el gobernador se quiere salvar o una que se demuestre que fue que engañó al gobernador. Creo que la defensa de Sergio Fajardo pasa por demostrar que fue asaltado en su buena fe y yo en lo personal creo que fue asaltado en su buena fe. No creo que haya habido una intención mala de parte de Sergio Fajardo, pero sí tiene que haber una responsabilidad por parte del equipo de la Gobernación de Antioquia. Se violó la ley y eso es claro. Ya vamos a ver más adelante esa entrevista donde el gobernador habla específicamente de esta parte de la firma, de por qué firmó y cuál es la explicación. Antes de que hable el doctor Botero, yo quiero hacer una pregunta aquí a todos porque antes de comenzar el programa estábamos discutiendo con algún grupo de periodistas. Sí, claro, es que el gobernador pues ve un nombre aquí y firma porque no ve nada raro, 7 abogados ya revisaron todo esto, pero un colega me hizo caer en la cuenta algo que podría también ser un argumento, doctor Botero, es decir, Beatriz Guay, una persona muy cercana al gobernador, ha trabajado con él mucho tiempo, no sabía el gobernador de Antioquia, y no lo estoy acusando, señor gobernador, quién era el esposo de Beatriz Guay, o sea, uno no conoce de pronto de los funcionarios más cercanos quién es el esposo de ella, sabía que el señor de pronto Manuel Antonio Mesa López. ¿Me suena este nombre, doctor Botero? ¿Qué podemos pensar en esto? De una de las mayores inquietudes que se me ha planteado a mi interior, precisamente ha sido eso. No es concebible, no es presentable y muy poco creíble que el señor gobernador de Antioquia nos venga ahora a decir que no conocía al esposo de su funcionaria, la doctora Beatriz Guay Correa. Es elemental que se piense que no solamente se conoce a la esposa, se conocen hasta los hijos. En los actos de posesión de estos funcionarios, por lo general, salvo muy contadas excepciones, la familia no se integra al acto de posesión. Y como bien lo decía el señor concejal, la doctora Beatriz ha venido trabajando y ellos han venido trabajando con ella. ¿Desde la alcaldía? Sí, claro. Viene tiempo atrás, o sea que no es creíble eso, pues, ¿no? Uno tiene derecho a la defensa, pero pues que los argumentos defensivos sean sólidos, contundentes, para excluir cualquier tipo de responsabilidad. Ahora bien, se habla y en eso estoy muy de acuerdo con el doctor Carlos Andrés Pérez, en el sentido que tiene que rodar cabezas porque aquí tiene que haber responsabilidades. Yo no creo necesariamente que haya persecución política. Creo que hay un control necesario que ejerce la Procuraduría, porque es que hay un principio también de derecho, porque es que aquí tenemos que tenernos muy de presente que es que la ley se presume conocida, y no se presume solamente conocida en el artículo 9 que lo trae como tal, del Código Civil, por parte de los abogados, ¿cierto?, que tenemos por nuestras circunstancias propias de nuestra formación, un conocimiento mucho más especializado, sino que se presume conocida para todo tipo de personas. Ahora bien, ¿que lo engañaron o que no lo engañaron? Puede ser posible, por supuesto. Puede ser posible. No me resulta presentable, me resulta exótico la salida de la doctora Beatriz, que precisamente renunció a la Secretaría de Participación Ciudadana un año
y si no estoy mal, 1 año, 6 o 8 meses después, ¿cierto? Cuando ya está todo esto, está totalmente comprometida la acción. Que ella es la única responsable. Yo no creo que sea la única responsable. Para mí más bien es que es una salida facilista para exonerar de responsabilidad al señor gobernador del departamento, porque él tenía, que no nos venga ahora a salir como nos salió Simón Gaviria a decir que él no sabía lo que estaba firmando. Si los abogados le dieron el visto bueno, no, ellos no tienen la última palabra. Es una palabra, es un concepto calificado que se parte de una presunción de que es cierto lo que se dice allí. Pero yo, como máximo responsable, como máximo director y cabeza visible de la administración regional, debo, antes de firmar un título como estos, que da una concesión por 30 años, cerciorarme de que lo estoy firmando conteste con la ley. No solamente lo dice el artículo 9 del Código Civil colombiano, sino que lo dice la Constitución Política, y me van a disculpar si fallo en el artículo, creo que es el 92 o 95. Ambos artículos puestos a consideración de la Corte Constitucional, siendo magistrado ponente para ese entonces, cuando se demandó por eventual inconstitucionalidad, magistrado ponente el recién fallecido doctor Carlos Gaviria Díaz, que sostuvo que la ley se presume conocida y no sirve de excusa para exonerarse de responsabilidad. El desconocimiento de ella. El doctor Miranda quería una réplica al doctor Botero, porque digamos el doctor Botero dice, no le podemos creer al gobernador Fajardo que no sabía que estaba firmando. En este asunto legal, ¿quién está investigando? Le cree al gobernador Fajardo. Y se lo dice al gobernador Fajardo en la comunicación que le entrega al gobernador Fajardo. Entonces, presumir que el gobernador no está diciendo la verdad cuando el ente investigador dice que él está diciendo la verdad, digamos que sería, en mi concepto, hacer una discusión donde no debería haberla, porque si la Procuraduría es quien dice que le cree al gobernador Fajardo, yo creo que nosotros no deberíamos partir de la base de que no se le cree al gobernador Fajardo. Es el ente que lo investiga quien lo dice. Ahora bien, aquí uno podría hacer, y muchas personas pueden hacer conjeturas y decir, es que el gobernador conoce o no al esposo de la doctora Beatriz. Uno empieza a hacer unas suposiciones, que estuvo en el evento de oposición. Yo le pregunto, ¿usted estuvo en el evento de oposición de la alcaldía de Medellín del doctor Fajardo o estuvo en el evento de oposición de la gobernación de Antioquia del doctor Fajardo? ¿Se pudo dar cuenta cómo fue la logística de esos eventos? ¿Se pudo saludar a la familia de sus secretarios de despacho? ¿Sabe cómo es el ritmo de trabajo del gobernador Fajardo y sus secretarios? Porque cuando uno está adentro, se da cuenta cómo es esa vida, cómo es la vida de nosotros para gobernar. Nosotros no llegamos a hacer vida social al gobierno. Nosotros no llegamos a hacer vida social o amigos a los gobiernos. Nosotros no llegamos a hacer cócteles. Es más, es una práctica política de nosotros cortar todo ese tipo de recursos que se podrían gastar en ese tipo de eventos. Nosotros lo que llegamos al gobierno es a gobernar, a solucionar los problemas de la ciudad. Y en eso es en lo que nos hemos enfocado, más que la vida social de cada una de las familias. Y yo les planteo otra cosa. Incluso, el doctor Fajardo me conoce a mí y yo estoy seguro que si yo le pido un título minero al doctor Fajardo, con el nombre Jefferson Miranda Bustamante, él dice, este no es Jefferson. Pero si usted le dicen que es que el señor al que está firmando es Manuel Antonio Mesa López, 7 abogados le dicen, usted, mira, Manuel Antonio, bueno, Mesa López, yo no, pues, hay nombres en no los me que, suena. Pues, ¿y cuántos Manuel tiene esta ciudad? Uno se podría ir a la registraduría y decir, ¿cuántos Manuel tiene esta ciudad en ese rango de edad, similares al doctor o al señor Manuel Antonio, al cual no conozco? Yo conozco a la doctora Beatriz y no conozco al señor Manuel. A la doctora Lucrecia, esposa del gobernador Sergio Fajardo, la conozco porque fui a 2 eventos en los que ella estuvo. Al doctor Fajardo lo conozco hace 15 años y puedo dar fe de ello. Lo que les quiero aclarar es que cuando planteemos la presunción de que es que el gobernador debía conocer al señor y debía saber su nombre o incluso su número de cédula, yo les digo, hombre, cuando uno está firmando papeles, documentos, cuando uno se sienta un día en el escritorio de un gobernante, se da cuenta que a su llegada a las 7 de la mañana tiene un ramillete de documentos de este tamaño, con todas las señas de todos los abogados que contrató para que pueda firmar esos documentos. Me explico, si un gobernante firmara y leyera cada uno de esos documentos, no podría ir a su casa, no podría estar con su familia, pero además no podría gobernar.
porque para eso contrata un pool de abogados en cada una de las instancias que puedan hacer eso. Para eso tiene una Secretaría General, para eso tiene una Secretaría de Minas. Y ahí el llamado que yo hago y donde está la Procuraduría hoy investigando es en los niveles en los que esta decisión pasó, si se les pasó de largo también a esos 7 abogados, porque es que ahí es donde tenemos que encontrar la responsable. ¿Quién era el encargado de verificar que el señor al cual se le otorgó el título minero podía tener alguna inhabilidad o no? Y recordando que son 9 años de un proceso que, según información que tengo ya de diferente, es que venía retrasadito en la administración anterior. Y por obligación y, digamos, algunos elementos legales lograron entregar, digamos, la autorización de explotación y ya pues el título como tal le tocaba a la siguiente administración. Continuamos con el programa. Pliego de cargos en contra del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Recordemos la historia, un título minero que se le otorgó al señor Manuel Antonio Mesa López para la explotación de un yacimiento de arena y gravas en el municipio de Santa Rosa de Osos, aquí en Antioquia. El señor Mesa López, esposo de Beatriz Huay, que en su momento era la secretaria de Participación Ciudadana del gobernador Fajardo. Ella renunció un tiempo después a raíz de este escándalo. Y ahí comenzó la investigación que tiene la Procuraduría. Pliego de cargos significa que comienza, digamos que el proceso en firme y el gobernador tiene que responder a todos esos cargos que se le están imputando, si se puede utilizar la palabra doctor Botero, imputando, y veremos qué pasa. Muchos dicen que cuando el procurador comienza con el pliego de cargos, eso termina en suspensión e inhabilidad. Vamos a ver qué pasa en este caso. Se especula lo del tema de las aspiraciones presidenciales del procurador. Por allá lo vimos en el Chocó, doctor Botero, repartiendo mercados. Todo el mundo dice que él está en campaña, que está utilizando la Procuraduría para ir ambientando el tema de su aspiración presidencial. Y todos sabemos también que el gobernador de Antioquia, aunque no lo ha manifestado, digamos que así abiertamente, pues también se presume que tiene aspiraciones para alcanzar la presidencia de la República. Veamos lo que decía el gobernador sobre cuáles fueron las razones que tuvo para firmar precisamente este título minero. Y es importante explicarlo porque eso es muy valioso desde la perspectiva de la forma como yo trabajo. Yo no sabía. Y cuando yo digo no sabía, es que no tenía ni la más mínima posibilidad de imaginar que estaba firmando el título para este señor. Dentro de la declaración que yo di a la Procuraduría, estoy hablando del año 2013, a mitad de año, en junio del 2013, yo expliqué cómo fue el procedimiento de esa firma. La Procuraduría, entonces, ahora en marzo, entrega y hace ese pliego de cargos contra mí y reconoce, dentro de la argumentación que dan, algo que es muy importante señalar, y dice, le creemos que usted no sabía, y es cierto, yo no sabía, y eso ya queda aceptado. Entonces pasamos a otra discusión, y la discusión es, bueno, listo, usted no sabía, pero usted firmó. Entonces ahora la discusión es por qué firmó eso y cuál era la precaución jurídica, su responsabilidad para llegar a firmar ese título, tomando, repito, por descontado que ya le creemos que usted no sabía. ¿Y cómo hago yo eso? Pues precisamente porque hay 7 firmas por todos los procedimientos. Eso arranca desde la Secretaría de Minas, donde hay personas que son expertas en titulación minera. Eso no es una rama trivial del derecho, requiere especialización y hay las personas que saben hacerlo. Entonces, cuando yo firmo, repito, ha pasado por todas esas etapas 7 abogados con conocimiento de contratación, con todo el conocimiento técnico, y esa es la razón por la cual yo firmé. Bueno, ¿será que el procurador Alejandro Ordóñez quiere sacar del camino a Sergio Fajardo? Porque siempre se ha dicho que Sergio Fajardo quiere llegar a la presidencia y digamos que lo han catalogado como uno de los pesos pesados en la aspiración, en esa contienda electoral del 2018 sería. 2018 lo den como un candidato fuerte y entonces las especulaciones del doctor Botero aparecen. Está haciendo política el señor procurador, lo acusan porque muchos de sus pronunciamientos públicos, digamos que tendrían una carga de campaña disimulada. Y yo le decía al doctor Botero y a ustedes, nuestros otros invitados, que quería que viéramos una imagen. Yo no voy a acusar tampoco aquí al procurador de que está haciendo política, pero sí me llamó la atención cuando vi una noticia del procurador en el Chocó
repartiendo unos mercados a unas comunidades de allá. Él tiene una explicación que vamos a ver también a continuación, pero sí me pareció, yo veía alcaldes y gobernadores, gente del DAPAR, de los organismos de socorro repartiendo mercados. El procurador, sí, con todo respeto, me pareció que muy extraña la imagen. Aquí está. Un compromiso que tenía desde diciembre del año pasado. La Procuraduría, los funcionarios de la Procuraduría, los empleados de la Procuraduría organizan jornadas humanitarias todos los años. El año pasado nos correspondía venir, por alguna razón no lo pudimos hacer y estoy cumpliendo ese compromiso, primero con usted, con los habitantes, los vecinos de Chocó, segundo con los funcionarios de la Procuraduría, porque en un ejercicio de esa, dijéramos, expresión de solidaridad, quieren ser solidarios con los más necesitados y los que han sido afectados por diferentes razones. Bueno, señores, solidaridad, labor humanitaria o campaña. Germán, yo no soy muy devoto del procurador Ordóñez, no estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que hace y creo que sí va a ser candidato presidencial o al menos va a intentar conseguir el aval del Partido Conservador en el año 2018, que lo va a tener difícil con Marta Lucía Ramírez. Pero le voy a decir una cosa, yo creo que en este caso en particular de Sergio Fajardo, el procurador Ordóñez no está tratando de sacar al gobernador del camino. No, repito, y se lo sostengo por lo que le decía ahorita, es que si tuviera el cálculo, si hubiera dedicado a golpearlo por otras cosas que sistemáticamente lo podía haber hecho y no lo hizo. El caso de su secretario de Obras Públicas y le redujo sustancialmente lo que le habían impuesto, inhabilidad de 11 años, se la redujo a suspensión de 8 meses. Puede que sí esté haciendo campaña electoral para la presidencia, pero en el caso de Sergio Fajardo creo que no está metido ese tenor. Doctor Miranda, la imagen que veíamos. Bueno, sobre la imagen, pues es respetable. Yo creo que los que tienen la obligación constitucional de hacer el trabajo de asistencia social, y en este caso que es asistencialismo, son los gobernantes y son, digamos, los políticos que tienen la responsabilidad. Incluso en algún momento se ha cuestionado la acción de los corporados que van y reparten mercados, regalan cuadernos, porque es un ejercicio bastante populista. A nosotros se nos cuestiona por eso, pues yo no regalo ni cuadernos ni mercados, pero en este caso pues yo creo que es similar. Yo creo que la Procuraduría debería estar concentrada en su responsabilidad de vigilar, como lo está haciendo en este caso. Y Fajardo en particular ha dicho que no siente que esto sea una persecución política en contra de él, y en ese sentido lo que ha dicho es hay que defenderse legalmente, como lo ha hecho en las otras oportunidades. Y pues yo creo que hay que respetar el concepto del gobernador Fajardo y respetar a la Procuraduría y esperar que hagan un buen trabajo y que ese trabajo termine dando, digamos, la investigación y las consecuencias que creemos que debe dar. Y es una investigación al interior de la gobernación para ver quién se saltó el paso que, digamos, podría generar una posible inhabilidad para el gobernador y incluso la imposibilidad de entregar ese título minero a la persona que lo venía solicitando hace 9 años. Bueno, veníamos diciendo también en el programa que el título minero no se lo solicitaron directamente a Sergio Fajardo, es decir, en su gobierno, sino que venía inclusive aprobado desde el gobierno anterior, que en esa época estaba el doctor Luis Alfredo Ramos, que por el tema de, digamos, de prioridades de esa administración, pues ese no fue el que se firmó primero que otros. Aprobó y concedió el derecho. Yo quisiera hacer esa o sea, se aprobó, claridad. Pero no se firmó. Aprobó y concedió el derecho en el segundo semestre del año 2011, que es lo que nos informa en la comunicación la doctora Beatriz Guay. ¿Qué pasa? El trámite posterior, que además se retrasa, ¿cómo se espera más de 6 meses, que es el resto del gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos, para entregar un título minero que ya se había aprobado, ya se había concedido el derecho para que se explotara esta mina? Y es importante aclarar que es una mina de piedra, de arena, que no es una mina de oro, que no es una mina, digamos, de petróleo, que no es un yacimiento de petróleo. Y está en un predio de ellos mismos. Que está en un predio histórico de ellos, que no era un predio que adquirieron para hacer una explotación minera, porque puede decirse que, es que el gobernador Fajardo llegó, compraron la finca, hicieron la mina. No, aquí, digamos, había una historia con este predio y pues le cayó al doctor Fajardo o al gobernador Fajardo firmar un proceso anterior.
Y la pregunta aquí debería ser también qué tanto se le vulnera a ese ciudadano o a cualquier otro ciudadano el derecho a él tener una mina, porque es que estamos diciendo que todo se lo aprobaron en el gobierno anterior del doctor Luis Alfredo Ramos, donde no había ningún pariente del señor Manuel Antonio trabajando ahí en el gobierno y no podían haber firmado. O no sabíamos, pero seguramente no en ese grado que sí había en el del gobernador Fajardo. Y entonces este señor que le aprobaron el título en el gobierno pasado, se lo pasan a este nuevo gobierno porque no lo firmaron en el otro y él pierde el derecho a explotar una mina. ¿Hasta dónde se tendría que reformar la ley en ese sentido? A ver, doctor Botero, ahí sí, usted que es el abogado, ¿qué pasa en ese caso? Es interesante pues esa posición, que se diga que hasta dónde se pueda sentir vulnerado ese derecho a esa persona para poder explotar esa mina que en estudios anteriores y trámites anteriores ya se le había concedido. El hecho real y cierto es que para el momento de la firma y el otorgamiento del título minero él no lo podía hacer, te tenía que sustraer de eso, porque es que nosotros no podemos permitir y pensar que es que la ley la vamos a estructurar o la vamos a hacer para casos particulares y concretos. La ley es general, impersonal y abstracta. Le tocó al señor gobernador Fajardo, infortunadamente eso sí, le tocó estar ahí y él debía de haberse declarado impedido para esa firma, con detrimento también, hay que reconocerlo, con detrimento para esa persona, pero tenemos que manejar un antecedente histórico importante, un antecedente histórico importante que lo vienen trabajando como un sofisma de distracción, que es que gobernamos y no hacemos cócteles. Yo hago política hace más de 30 años, tal vez me retiré hace unos cuantos de la actividad partidista de la calle, pero yo no nací ayer en la política y sabemos que se la pasan más en cócteles que en cualquier otra cosa. A mí decirme que en 8 o 10 años el señor gobernador de Antioquia no conocía a el esposo de la secretaria Beatriz Guay, o que Beatriz Guay no estaba en la obligación legal de haberle informado al gobernador de que ese era su esposo, si era que no lo sabía, y que los 7 juristas, si es que así los podemos llamar, porque pueden ser abogados y no juristas, debían de haberle informado en qué condiciones estaba este señor y estaba la doctora Guay para efectos de otorgarle ese título minero. Entonces yo creo que hay una responsabilidad bastante seria. Aquí nos encontramos, eso sí, y no lo podemos negar, es una etapa previa de investigación, donde a ninguno de nosotros en esta mesa nos cabe determinar o establecer responsabilidades. Ahora, el señor concejal decía hace un momento, hombre, es que quien en principio ha venido reconociendo y es reconocido, y es el competente para hacerlo, de que le cree al señor gobernador de que no conocía, también le informo, señor concejal, que aquí hay una doble instancia, y en una doble instancia se pueden modificar esas posiciones y derribar o tumbar el pensamiento y la orientación que se haya llevado en la primera instancia. O sea que puede perfectamente en la primera instancia decir que no, y la segunda instancia establecer y demostrar que sí. Como ya pasó con Alonso Salazar. Como ya pasó con Alonso. Pero ¿y eso de qué depende? Pero, doctor Botero, ¿de qué depende? Depende precisamente de nuevas pruebas. Y unas valoraciones, porque pero, doctor de todas Botero, maneras... es que ese es el punto. Yo quisiera, usted cuando plantea es que podría cambiar, yo le estoy hablando sobre el tiempo presente, sobre la realidad de la Procuraduría hoy. Para plantear este pliego, estaríamos especulando, porque la especulación va en el punto en el que hay que esperar la segunda instancia. Lo que yo le digo es, en primera instancia, y cuando se abre el pliego de cargo, la Procuraduría dice esto. Yo no estoy haciendo una idea de lo que podría decir, lo que dice la Procuraduría. Segundo asunto, usted me ayuda para dar este argumento. Es que yo les digo a ustedes, yo creo que a la ciudadanía cuando ve este programa, es que si el gobernador Fajardo tuviese claro que ese era el título minero para el esposo de la doctora Beatriz Guay, yo le aseguro que no lo hubiera firmado. Es que
Se hubiera declarado impedido. Digamos que sería como muy ingenuo, Sí, muy claro, inocente, es que si lo como hubiera para haber sabido, cometido no, semejante no lo suicidio firma. político, Si él lo sabe, no lo firma, porque sabe que hay conflicto de intereses. Es lo que En dice el ese doctor, sentido... es un suicidio político. Exacto. Pero mire, hay cosas tan elementales y hay una cosa que conocemos históricamente, que la aprendemos casi que cuando nacemos. Mire, el sentido común es el menos común de todos. Eso dicen por ahí, ¿no? El menos común de todo. Precisamente la imagen de que goce y ha sido precedido el señor gobernador Sergio Fajardo, inclusive a niveles de convertirlo, y ya de hecho ha estado cerca a ser candidato presidencial, le hacen presumir a uno de que toda actuación de él está enmarcada dentro de los más prístimos y los más transparentes valores. Inmaculados. No, nosotros no podemos... Usted me hace acordar, señor concejal Jefferson, me hace acordar cuando yo he elaborado contratos con entidades financieras, esos holding, esos sindicatos de empresas muy grandes, donde son contratos que en principio y por su conceptualización jurídica son contratos de libre discusión y se convierten en contratos de adhesión, porque parte de que ellos allá gozan de toda credibilidad y el extremo opuesto no goza de ninguna. Entonces tenemos que darle crédito y nos encontramos con Interbolsa, nos encontramos con los Nule, nos encontramos con los corredores, nos encontramos con un montón de gente que en principio gozaron de esa credibilidad, de esa sensatez, y hoy están en una cárcel, como lo está el alcalde Doctor de Bogotá, Botero, Samuel Moreno. pero usted empezó este programa, o en el momento que yo pude llegar, diciendo algo. Y es, aquí hay que partir de la base de la presunción de inocencia del gobernador de Antioquia. por supuesto. Y no se le puede y quitar. si ya pasamos al punto en el que hoy estamos juzgando en esta mesa diciendo es que ahí puede haber, yo creo que eso ya pasa a un nivel de especulación. Yo lo que podría decir hoy es, la Procuraduría dice, yo le creo al gobernador de Antioquia e inicia la investigación también de otros funcionarios, porque aquí lo que hay que hallar es dónde está la falla y a quién hay que individualizar en ese sentido y sobre quién tiene que caer el peso de la ley, con el que estamos absolutamente de acuerdo, y el gobernador de Antioquia cree en el proceso de la Procuraduría, cree en los entes de control y espera y además cree que no es un proceso politizado en contra de él. Señores, Perdón, un se nos segundito, acaba el tiempo, pero- doctor Botero, tiene que ser muy breve porque ya tenemos que irnos. Sí, 5 segunditos. Usted tiene toda la razón. Este programa incluso es un programa sobre un tema muy importante, pero es totalmente especulativo. Porque hasta que no se desarrolle el proceso en su totalidad y se concluya con un fallo de fondo, No no sabemos qué va a podemos pasar. saber nada. Eso es lo que vamos a esperar, que decide la Procuraduría después de este proceso. Se dice, especulando, señores, que detrás de esto vendría una suspensión, Sí, o o inhabilidad, una destitución o inhabilidad, porque ya ha pasado en otros casos, por supuesto. Esperemos que este no sea el caso. Estamos especulando, pero vamos a ver qué pasa. Y cuando pase, pues lo volveremos a invitar aquí para ver. Sería incluso hasta lo ideal, pues. Sí, claro. Pienso yo. Claro. Pienso yo. Es el gobernador del departamento y quisiéramos que su comportamiento y sus actuaciones fueran totalmente Muy bien. transparentes. Muchas gracias, Muchas doctor gracias a Miranda. ustedes. Gracias, doctor Carlos Andrés Pérez, doctor Botero. Gracias por acompañarnos. Gracias. Están ya invitados para cuando se sepa qué va a pasar, para volver a analizar el tema. Muchas gracias a todos ustedes. Que descansen.